donde les da pena identificarse con alguien, ya sea de la familia, ya sea tu hermano, ya sea tu hermana. Y más cuando empieza uno a crecer y dices, no quiero que mi hermano me conozca, o que no conozcan a mi hermano, porque si darán cuenta la fichita que es, o a mi primo, o a mi tía, no me gusta que me relacionen con ellos. Yo cuando empecé a ser adolescente, a mí no me gustaba identificarme con nadie. No me gustaba que me dijeran que ese era mi hermano o que esa era mi hermana. De hecho, cuando tenía alrededor de 13 años, trataba de no identificarme con ninguno de ellos, ya sean primos, ya sean primas. Me gustaba andar más con mis amigos. Y cada que mi mamá me decía, me invitaban a ver a mis tíos o a mis primos, decía, no, yo no voy, no me gusta estar con ellos. Pero por otro lado encontramos a otras personas que, ya sea que hagan el mismo oficio, hay un sentido de identificación. Por ejemplo, se encuentra un maestro con otro maestro y empiezan a platicar de cómo les va en su clase, y luego ellos saben de lo que están hablando. Se empiezan a identificar, un doctor encuentra otro doctor y empiezan a hablar y se empiezan a familiarizar, empiezan a identificarse de lo que hablan, de lo que hacen. O entre nosotros hay alguien que desempeña el mismo trabajo, ya sea poniendo pisos, ya sea tirando cemento, ya sea lo que sea, se identifica uno con otros. Se identifica, hay un sentido de empatía. Por ejemplo, hay personas que sufren las mismas enfermedades. He escuchado decir, me sentí tan identificado con tal persona porque tenían las mismas enfermedades. Pero muy pocas veces hay personas que se encuentran un indigente y alguien se identifica con ellos. Solo ellos, solo entre los indigentes se identifican unos a otros. Saben los sufrimientos, saben lo que están pasando. O alguien que pertenezca a una familia de dinero, o a la realeza. Aquí en Estados Unidos no tenemos realeza, pero ¿dónde es donde sí tenemos realeza? En Inglaterra, a la monarquía. Solamente entre ellos se identifican, solamente ellos saben lo que hablan. Hoy vamos a ver en la Biblia el Evangelio de Mateo. Les voy a invitar que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, ya lo leímos hace ratito, lo vamos a volver a releer. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, 13 al 17. Me dicen cuando estén ahí. Evangelio de Mateo. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo no necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Esta es la palabra del Señor. Vemos una vez más en Mateo 3, que Mateo nos relata los eventos que inauguran el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús como adulto. Nos dice que Jesús hace el viaje de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero cuando llegó hacia Juan dice el relato que trató de impedírselo. Y le dice, no, soy yo el que debo de ser bautizado por ti. ¿Por qué entonces vienes a mí?, le dice Juan. Y Jesús le responde, no lo impidas ahora, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y Juan lo consintió. Juan lo hizo así. Mateo 3, 13 al 15. ¿Cuántos de algunos de ustedes, o si no todos ustedes, están más familiarizados con este pasaje? El Evangelio de acuerdo a Mateo. En el primer siglo no había evangelio, el Evangelio de Mateo, de Juan, de Lucas. En el primer siglo se le llamaba
el Evangelio de Jesucristo de acuerdo a Mateo, o según Mateo, paréntesis, era un paréntesis nomás. Entonces el Evangelio de Jesucristo de acuerdo a Mateo. Vemos que en los versículos anteriores, en los versículos, si ustedes se regresan en los versículos 1 al 6, vemos que en los versículos Juan era llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Si ustedes lo observan en el versículo 1 al 6, donde empieza el Evangelio, cuando llegó Juan les decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y escribe Mateo diciendo que esto es lo que el profeta Isaías escribió acerca de Juan, que él es la voz que clama en el desierto, que él era el mensajero, que Juan prepararía el camino del Señor, así que el pueblo debería estar preparado. Y Mateo, al igual que Marcos, dicen que Juan vestía de pelo de camello y un cinto de cuero en su cintura o en sus lomos, y su comida era de langostas y miel silvestre. Yo siempre me he preguntado ¿por qué Mateo y Marcos añaden este detalle de que Juan cómo vestía, de cómo se miraba. ¿Cómo es que acaba el último libro del Antiguo Testamento? El libro de Malaquías. Dice, yo el Señor envió al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y temible, y ya se acaba el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. ¿Dónde es que estaba Elías cuando el Señor se lo llevó? Segunda de Reyes 2:6, en el río Jordán. ¿Y qué vestía Elías cuando el Señor se lo llevó? Dice Segunda de Reyes 1:8 que era un hombre cubierto de pelo con un cinturón ceñido en sus lomos. Así que en el contexto, al mirar la gente a Juan, debían de pensar que no se trataba de otro, sino de Elías. Este es Elías. Por ejemplo, nosotros en México celebramos el 16 de septiembre, el Día de la Independencia. Se da el grito de independencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Por ejemplo, si le pregunto a todos ustedes si ven a alguien vestido de sacerdote, calvo de aquí, y le sale por medianoche y usted lo ve, ¿qué pensaría quién es? Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Ese era lo que debían de haber dicho los lectores o la audiencia que veía a Juan. Es Elías, vestido de pelo de camello, comía el mismo. Este es el contexto de los eventos que inauguraron el ministerio de Jesús cuando hace su aparición para ser bautizado. Este es el contexto de la gente que está presente, que está Juan. Pero, ¿por qué Jesús se bautiza? ¿Por qué Jesús es bautizado si el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados? Y nosotros hemos creído que Jesús es sin pecado. En el mismo relato del Evangelio de San Juan, capítulo 1, de los versículos 29 al 31, nos dice, el mismo Juan relatando nos dice Juan, miró a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquel del que les dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, pero para que él fuera manifiesto a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Este es un cordero sin mancha, dice Juan, en el relato del Evangelio de San Juan. Juan el Bautista es un cordero sin mancha, sin culpa. Este es el sacrificio perfecto, les dice, para los pecados del mundo. Entonces, no podemos deducir o no podemos decir que Jesús es bautizado porque tenía pecado. Pero hay mucha gente que quiere desacreditar esto. Hay mucha gente que lee los evangelios y dice, no, Jesús se bautizó porque tenía pecado, ahí dice. El bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Esto no quiere decir que lo contrario. Han usado la Biblia y estos pasajes para manipular lo que dice el Evangelio según Mateo. Jesús es un hombre perfecto en toda su manera de vivir. Así lo creemos.
Entonces, ¿cuál es el propósito del bautismo? Si Jesús es sin pecado, ¿cuál fue su propósito de que se bautizara? Él bien hubiera podido decir, mira, yo no ocupo bautizarme, así que no me bautizo. O bien hubiera podido decir, mira, Juan, ahorita hay mucha gente. ¿Y qué van a pensar? Mejor después te miro allá y nos miramos y yo te digo dónde y ahí lo haces. Porque si no, imagínate, está toda esta multitud de gente chismosa. Él hubiera podido decir eso, ¿no es cierto? Eso y mucho más hubiera podido decir. Y hubiera estado bien. Si lo dice, hubiera estado bien. Pero cuando Juan le dice, no, bautízame tú a mí. Él le dice, Jesús responde y le dice a Juan, permítelo para que se cumpla toda justicia. El mismo Juan se da cuenta de que él es quien debe ser bautizado por Jesús. Le dice Juan, si el bautismo es para arrepentimiento de pecados, yo soy el primero que debo hacerlo. Tú me debes bautizar a mí, no yo a ti. Yo soy el primero que debo ser bautizado. Hay teólogos que se han pasado estudiando el carácter de Dios, sus atributos, su santidad. Y la pregunta que escuchan ellos es muy a menudo es que escuchan ellos y que les preguntan es, usted debe de ser un hombre muy santo. Insinuando que ellos en un sentido necesitan un poco menos de gracia, porque se han dedicado a estudiar la santidad, el carácter de Dios. Pero la respuesta de ellos es, entre más conocemos a nuestro Dios, más indignos somos. Y hay un sentido de Juan aquí. Hay un sentido, ese sentido de Juan, yo debo ser bautizado por ti. Yo necesito ser bautizado. Yo necesito arrepentimiento. Tú no, Jesús, yo sí. Pero Jesús dice, permítelo. Jesús le dice, permite que se hagan estas cosas. En Jesús hay toda justicia. En el mundo evangélico han hecho las distinciones de la obediencia de Cristo. Dicen que está su obediencia pasiva, donde Él va a ser el Cordero perfecto para el sacrificio por los pecados de su pueblo y los de todo el mundo. Donde dice Jesús que nadie tiene derecho de poner o de quitarle la vida. Él tiene el poder de preservar su vida. Nadie tiene derecho de quitársela, sino que de su propia cuenta, dice, Él la pone. Esa es obediencia pasiva, donde va a ser el Cordero. Pero está su obediencia activa, donde Él va a cumplir todo el requisito de la ley. Todo lo que Dios manda se va a identificar con nosotros. Donde Adán no pudo cumplir la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Él va a llenar toda justicia. Él se va a hacer como uno de nosotros. Y si es como uno de nosotros, Él va a cumplir todos los requisitos de su Padre. Entonces, nos podemos dar cuenta que Jesús se identifica con el ser humano. ¿Se han dado cuenta que era un evento público? ¿Sí se dieron cuenta ahí? Era un evento público, estaban fariseos y tal vez mucha gente, fariseos, saduceos y mucha gente más. Pero lo que es claro es que lo que dice el texto, que hay personas viendo. Es un evento donde la gente está mirando. ¿Para qué sirve el bautismo entonces?
Es un evento público, Jesús se bautiza para llenar toda justicia. Juan nos ha dicho que el bautismo es para arrepentimiento de pecados, pero nosotros sabemos que de ninguna manera el bautismo salva, o sí. Decimos que lo que salva es Jesús por medio de la fe. Pero también decimos que el bautismo es uno de los sacramentos instituidos por el Señor. Es uno de los sacramentos que Dios ha mandado que todo creyente debe de hacer. Es instituido por el Señor. La proclamación del primer siglo era ir y hacer discípulos. ¿Y qué les dice el Señor? Bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Incluso Mateo más adelante, en los capítulos más adelante, 28, les va a decir eso. Entonces, el bautismo estaba tan atado a la predicación del primer siglo, a la predicación de los apóstoles. Si alguien confiaba en Jesús, lo bautizaban. Era un paquete entero. Lo vemos en Hechos. ¿Recuerdan el pasaje de Hechos ustedes? Hechos 8:36 al 38, donde Felipe le explica al etíope el pasaje de Isaías. Le dice que como cordero fue al matadero y le dice: Felipe, ¿crees esto? Le dice al etíope: ¿crees esto? Y la respuesta del etíope, ¿cuál es? ¿Ustedes están familiarizados con eso? La respuesta del etíope es: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó, paró el carro y fue bautizado. Felipe lo bautizó. Nos esperó. No hubo un evento 3, 4 meses. Hechos 10, donde Pedro tiene la visión de los reptiles. Y después al otro día va a la casa de Cornelio, predicó, ¿y qué pasó? Creyeron y fueron bautizados. Toda la familia de Cornelio, y niños, niñas, todos fueron bautizados. Entonces, ¿qué podemos ver con el bautismo de Jesús y el nuestro? ¿Qué podemos mirar ahí? Por lo menos hay 3 cosas que podemos mirar. La primera ya la dije: Jesús se identifica con los pecadores. Jesús se identifica con los pecadores. Mateo 3:2. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién necesitaba arrepentirse? Los pecadores. Jesús no necesitaba arrepentirse. Ya hemos dicho que Jesús es sin pecado. Jesús se identifica con los pecadores. Juan el Bautista es claro que el bautismo que realiza es el bautismo de arrepentimiento. Pero Jesús de todas maneras viene a Juan. Y Juan entiende que hay algo raro aquí de esto. Y claramente Juan se da cuenta que los roles están invertidos. Pero Jesús hace a un lado las preocupaciones de Juan. Las hace a un lado y viene a Juan. Y esto no quiere decir que Jesús admite el pecado. No. Jesús no admite el pecado. Sino más bien es una identificación con los culpables. Jesús se está identificando con los culpables, los que se han rebelado contra Dios, viviendo de una manera no de acuerdo a los propósitos de Dios. Jesús no tiene miedo de ser etiquetado como amigo de publicanos y pecadores. Él viene y se identifica con los pecadores, o sea, con nosotros. Se identifica con nosotros Jesús. Segundo, ¿qué diferencia hay entre el bautismo de Jesús y el de nosotros? Hay mucha diferencia.
aunque el bautismo de la iglesia del primer siglo era un poco diferente, como les expliqué, un poco diferente al nuestro, no quiere decir que no es el mismo bautismo de la primera iglesia y el nuestro. Si Jesús se identifica con nosotros, nosotros también debemos de identificarnos con Él. Debemos de tener una fe visible y obediente. Debe de ser nosotros nuestra fe visible y obediente. Estoy de acuerdo cuando alguien que viene a la iglesia sin conocerlo, a los 2 días profesa fe en Jesús y quiere ser bautizado lo más rápido posible. Estoy de acuerdo que debe de haber un discipulado, debe de ser instruido, o para usar otro término, debe de ser catequizado para que sí, así muestre frutos. Así lo hacemos, así lo hace la iglesia. Alguien que cree y viene y profesa fe en Jesús, no lo bautizan luego. Estoy de acuerdo con eso, no hay nada malo con eso. Debe de ver que su profesión sea genuina, no hay nada de malo con eso. Pero también no estoy de acuerdo que cuando has confiado en el Señor y tienes más de un año perteneciendo a una iglesia y todavía digas, no estoy seguro, tengo dudas. No estoy seguro si bautizarme o no, todavía tengo dudas. No estoy de acuerdo con eso. Después de 1 año, 2 años, todavía tienes dudas. Recuerda que el sacramento del bautismo simboliza la vida nueva. Es un sacramento instituido por el Señor, no por un par de hombres o 12 hombres. Es de la boca del Señor. Donde tú te estás identificando con el misterio glorioso de su muerte y su resurrección públicamente. ¿Te estás identificando con Él? Pero Jesús también se identifica como Rey. Decíamos que en los primeros siglos el creyente que cuando el creyente creía era un paquete entero. Decíamos que ellos creían y eran bautizados, luego. No había discipulado, no había nada, luego creías y eras bautizado. Porque cuando ellos estaban haciendo esta declaración de fe visible era sinónimo de vida o de muerte. Recordemos que en ese tiempo el rey era Herodes, pero era un rey pagano. Y al bautizarse los cristianos del primer siglo, los cristianos se bautizaban, estaban diciendo, Herodes, eres un rey pagano, eres un rey falso. Jesús es el verdadero rey de todos. En un sentido, ser bautizado en el primer siglo no era un asunto de que si creía verdaderamente, que había que enseñar a alguien. Si la fe era verdadera, vamos a discipularlo. No. El que creía, su fe le costaría la vida. Al tomar el símbolo del bautismo, ellos estaban contra el rey Herodes. Ellos decían, pertenecemos a otro rey. Estaban desentronando a un rey pagano al hacer esto público por el verdadero rey Jesús. Jesús se identifica como rey. Jesús se identifica con pecadores. Jesús se identifica con Israel. Jesús es el verdadero Israel. ¿Recuerdan cuando Dios manda a Moisés a liberar a los israelitas? ¿Qué le dice a Moisés? ¿Qué les digo? ¿Qué hago? ¿Quién me manda? ¿Y qué le responde el Señor? Dile que yo soy. Y después Moisés le digo, ¿y qué les digo? En Éxodo 4 está el relato, les dice, ¿qué les digo? Y el Señor le dice, así le dirás al faraón. Yo, el Señor, esto es lo que digo, Israel es mi hijo.
Jesús se identifica con Israel. Israel es mi hijo, le dice. Así le vas a decir a Faraón. Mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Y en Mateo versículo 17, capítulo 3, dice: y se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Se escucha una voz del cielo, con una voz en el cielo, no de Moisés. La voz no es de Moisés, la voz no es de Jeremías, la voz no es de Isaías, sino del mismo Señor, el Señor Dios, el Señor Yahvé, diciendo: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Jesús se identifica con su pueblo Israel. Jesús es el verdadero Israel. Jesús es legítimo hijo del Señor. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos enseña el Señor? ¿Qué nos quiere decir esta mañana el Espíritu Santo? Si en el rito del bautismo estamos identificados con nuestro Salvador. Una vez más, si en el rito del bautismo estamos identificándonos con nuestro Salvador, es un acto de obediencia cuando nos bautizamos hacia Dios. Pregunta: ustedes que vienen a la iglesia, ¿se están identificando con su Señor? Él se identificó con nosotros. O son como yo cuando tenía 13 años. No me gustaba identificarme con mis primos, me iba solo con mis amigos. Segunda pregunta: ¿tu fe es pública como la de Jesús? ¿Tu fe es pública como la de Jesús, que no le importó que le dijeran que era amigo de pecadores y publicanos? ¿O todavía titubeamos y dices: no sé si invito a tal persona de la iglesia? ¿Qué van a pensar de mí las otras amistades no cristianas? ¿Qué van a decir? ¿Te estás identificando con Jesús? Mejor los invito por separado en veces. Yo digo, he caído en eso. ¿Somos obedientes o eres obediente a tu Señor? ¿O somos como el fariseo o tal vez el saduceo que aparece ahí, que se escudaban y decían: somos hijos de Abraham, somos herederos y nadie nos lo quita? El capítulo dice que se escudaban en Abraham. Por eso en el versículo 9 dice: no piensen decir en sí mismo: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Somos como ellos? Hay personas que a veces dicen que soy cristiano, nací, mi abuelita es cristiana, así quisiera mi abuelita, yo también voy a la iglesia y con eso yo no necesito nada. Yo no necesito nada que hacer, nada más me levanto el domingo, voy y listo, nada que obedecer, nada, soy cristiano. Nos estamos escudando en el nombre, entre comillas, cristiano, y decimos: somos cristianos. Hemos tomado el paso de fe y no importa quién esté en la multitud, y no nos importe que nos identifiquen con este tipo de personas raras que se arreglan cada domingo y van y se juntan, alaban a Jesús un domingo. Nos hemos identificado con personas, con su pueblo de Dios.
No te importa quién esté y quién te diga te has bautizado en obediencia para identificarte con tu Señor y Salvador. ¿Lo has hecho? ¿O sigues titubeando y dices, no, tal vez, al cabo eso ni salva? Al cabo eso ni el que salva es Jesús. Recuerda que el mismo Jesús dijo, bautícense. En un sentido la fe es privada. En un sentido nuestra fe es privada. Tú tienes que hacerlo, nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que creer, tú tienes que bautizarte, tú tienes que orar, tú tienes que obedecer a tu Señor. Pero también la fe es pública, en comunidad. Debemos estar persuadidos que Dios el Padre sigue tan interesado en identificarse con pecadores. Debemos estar persuadidos de que Dios el Padre sigue tan interesado en identificarse con pecadores. Y el sacrificio de su Hijo sigue vigente para ellos. Y ese sacrificio es tan eficaz por la obra del Espíritu Santo. Y nosotros somos partícipes de eso. El Hijo de Dios está tan interesado con identificarse con pecadores y nosotros somos partícipes de eso. Nuestra fe se vive en comunidad. ¿Cómo está tu caminar diario con Jesús? ¿Te has identificado con Jesús? No Jesús Carrasco, con Jesús nuestro Señor. ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Cuántos de ustedes han visto las redes sociales, personajes famosos, otro tipo de personas que dicen un día con fulanito? Y ellos empiezan a grabarse desde la mañana y se graban cuando toman café, cuando se preparan, cuando van al baño. Sí, se han visto esos personajes que se graban todos los días y que se hacen virales y muchas views. Y me grabo y un día conmigo, un día con fulano de tal, no sé. Se hacen virales. Ahora dite a ti mismo un día con Jesús. ¿Cómo se mira ese día con Jesús? ¿Será que te estás identificando con Jesús? Recuerda que debemos identificarnos con nuestro Señor. Dite a ti mismo, un día con Jesús en la mañana yo. Tú eres el que te hablas más a ti mismo. Nadie más te habla más que tú. Tú mismo te hablas todos los días. ¿Cómo se mira tu diario? Recuerda que la prédica pasada el pastor nos recordaba que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad. En las regiones celestes donde quieren quitarnos la atención de Jesús, donde todo esto, el sistema del mundo quiere arrebatarnos la atención de Jesús. Por eso nuestra mente debe estar en Cristo. Debemos identificarnos con Él como Él con nosotros. Debemos ser intencionales, para usar otra palabra, para que otras personas se identifiquen con Jesús. ¿Lo estás haciendo tú? Ahora debemos ser intencionales para que otras personas se identifiquen con su Señor. ¿Ya te miraste dónde estás tú? ¿Qué es lo que te falta hacer? ¿Te identificas todos los días con Jesús? ¿Tu fe es pública? A lo mejor necesitas bautizarte, no te has bautizado. El primer paso de fe que debes de tomar es, voy a identificarme con Jesús en el rito del bautismo, en las aguas del bautismo, donde simbolizan su muerte y su resurrección. Es un símbolo, pero un símbolo poderoso. Es el misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor. No es una opción. Si no lo has hecho, habla con el pastor. Hay discipulado para que vengas y te bautices.
Si ya eres bautizado, te estás identificando con tu Señor, a cómo caminas diario. ¿Qué es lo que haces diario en la mañana? ¿Qué debo tomar hoy? ¿Cuáles son las decisiones que debo tomar? No debes tomar 10, 20, debes tomar una y empezar por una. Estamos siendo intencionales y siendo participando con los demás para que Jesús se pueda identificar con nuestros hermanos, parientes que no conocen al Señor. Les estamos hablando, o donde vivimos, estamos siendo intencionales con nuestros vecinos y haciendo cosas para que ellos puedan emerger en la obra de redención de nuestro Señor Jesús. Si ya te identificaste, si identificaste dónde estás, apúntalo en tu teléfono y di: a mí me falta hacer esto, a mí me falta obedecer a Jesús en esto, y me falta obedecer en esto. Y te aseguro que el Señor, por el poder de su Espíritu Santo, Él dará las fuerzas para que nosotros podamos hacerlo. Nuestro Señor no nos va a dejar como empezamos. La vida cristiana es caminar por fe y fe en el Señor Jesús. Vamos a orar. Jesús